y etcétera, pues saben que es un salmo que me gusta mucho, ¿no? Y cuanto más lo leo, más me habla, ¿no? Y más me lleva a entender, ¿no? Ese misterio que tenemos, ¿no? Con nosotros de cara hacia Dios, ¿no? Y quién es Dios, ¿no? Y qué hace por nosotros, ¿no? Y quién somos nosotros, ¿no? Y qué hacemos, ¿no? Y la verdad que es como una especie de la oración, el salmo este que hace este salmista, es como una especie de reflejo de su vida, ¿no? Desde el principio un poco hasta el final, ¿no? Y como Dios, vamos a verlo en este salmo, voy a enfatizar 3 versículos, pero lo vamos a leer ahora entero, y me gustaría eso, que pues cuando lo lea, pues, y lo leáis vosotros en vuestra Biblia, pues que miréis lo que podéis sacar de ahí, ¿no? Porque yo a veces, y lo digo así porque lo he leído muchas veces, lo he compartido, vuelvo a repetirlo, tanto en los grupos de oración como en los grupos de la célula, ¿no? Y a veces me identifico con el salmista en cosas, a veces en otras cosas, que parecía que no me identificaba al principio, pero luego con el tiempo sí. A veces me identifico de los que habla el salmista, porque habla de una gente, ahora lo vamos a ver aquí, ¿sabes? No sé a veces con quién identificarme, ¿no? Pero sí sé que al final saco la conclusión que él saca al final, ¿no? Y gracias a Dios porque a lo largo del tiempo, de los años, me ha ido haciendo ver, pues por medio de su palabra y por este salmo, pues muchas cosas que estaban ahí como, digamos, como ocultas, ¿no? O, no es la palabra oculta, ¿no? Sino no siendo consciente, ¿no? De las cosas que sí el Señor hace con este salmista y sí el Señor va haciendo con nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y en este salmo se refleja 3 puntos que son muy significativos, que cada uno de nosotros, cuando lo leamos, pues veréis si os identificáis como yo, o a lo mejor un poco más para adelante, ¿no? Es el Salmo 73, un salmo que me encanta, ¿no? Un salmo que el salmista aquí abre su corazón desde el principio, no sé si ingenuamente, pero muy honestamente, y abre su corazón. Y abre su corazón hacia viendo a los de fuera, y luego poco a poco abre su corazón, según el Señor le va mostrando quién es Él también, y va abriendo su corazón y va reconociendo que eso que hablaba de gente, resulta que Él también adolece de ello y llega a un punto donde reconoce que no es muy distinto de esos que Él hablaba al principio, ¿no? Y eso es lo básico para luego después lo que viene al final, ¿no? Lo voy a leer yo, ¿vale? Me gustaría que todos estuvierais atentos. Salmo 73. Y empieza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego empieza con él: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y empieza a hablar de estos arrogantes, que él dice, ¿no? Porque no tienen congojas pues, por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por toda la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y sigue diciendo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría.
cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y luego sigue diciendo, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hasta aquí, no voy a leer más. Entonces, fijaros, el salmista, pues, lo que yo comentaba, ¿no? Se le ve sincero, honesto, dice lo que piensa y empieza a hablar de esta gente, ¿no? Que lo describe así, arrogantes, ¿no? Empieza hablando de ellos como arrogantes, estos arrogantes, que no tienen congojas, que no pasan trabajos como los demás, que la soberbia les corona, ¿no? Y empieza a hablar de ellos con unos adjetivos calificativos que es donde yo digo que a veces, pues según en qué punto estés de tu vida, puedes identificarte con él, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿qué pasa con esto, no? No sé. ¿Qué pensáis vosotros? Un poco lo quería hacer antes en círculo, ¿no? Pero ¿qué pensáis vosotros? Nos identificamos a veces, ¿no? Vemos que nosotros, pues, pasamos penurias, ¿no? Que tenemos dificultades, que nos vienen un montón de cosas difíciles a nuestra vida, ¿no? Y resulta que aquí habla el salmista de que hay un montón de gente que no le pasa eso, y que además tienen un montón de dinero, y que además hablan contra el cielo de una forma tan liberal que no les importa nada, y prosperan. Y ¿os habéis preguntado, os ha pasado eso alguna vez? Con situaciones, ¿no? Yo tengo que confesar que a veces sí, ¿no? Digo, pero bueno, esto... Vale, pues un punto principal para mí es el versículo 3, ¿no? Y os he comentado que voy a compartir, sobre todo, voy a hablar de estos 3 versículos, y este es el primero, el 3. Porque él empieza diciendo, vemos lo que dice de ellos, pero dice que tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué nos dice aquí el salmista? ¿Qué nos está diciendo? Que tuvo envidia de todo eso. Lo que estaba proyectando en esta gente, él le daba envidia. No sé si transmito lo que dice aquí el texto. Le estaba dando envidia de lo que toda esta gente, según él, hacía. Hasta tal punto que estaba comido por la envidia. Quería estar en su situación, en la situación que ha descrito aquí. Él describe esa situación, pero por otro lado él los tenía envidia. ¿Qué me dice a mí eso? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿No? Que podemos estar a lo mejor hablando de alguien, podemos estar diciendo esa gente, pero por otro lado, si les envidiamos, ¿qué estamos haciendo? No estamos siendo igual que ellos. En nuestro corazón no estamos siendo igual que ellos. Y aquí lo bueno del salmista es que está abriendo su corazón, está siendo honesto, está siendo totalmente honesto. Está diciendo, esta gente que son así, 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 y te lo lees y luego más para adelante dice más, madre mía, los tira, los deja por los suelos. Son unos miserables, son unos arrogantes, son unos... Y además se apoderan del cielo si hace falta. Y les va bien. Pero es que él en su corazón les tenía envidia. En su corazón haría lo que ellos. Eso es lo fuerte, ¿no? Y lo honesto, ¿no? Estudiando este salmo tantas veces que lo he leído, ¿no? Pues él haría lo mismo. ¿Qué es la envidia, no? Y me he puesto un apunte sobre la envidia. Dice que el salmista confiesa que está atrapado y que casi llega a hacer eso que ellos, ¿no? Y luego veremos por qué no llega a hacerlo. Por qué no llega a hacerlo, pero por él habría vivido y habría hecho lo que
él tanto ha criticado a esta gente, ¿no? Dice, envidiar es querer la vida de otra persona. Eso es la envidia, ¿no? Cuando queremos algo que alguien está haciendo, que no da, es quererlo. Y además, no solo eso, sino considerar que a esos que lo están viviendo, pues, que no se lo merecen. Que no se lo merecen. Yo sí, ¿no? Dice el salmista, yo sí me lo merezco. Eso es la actitud del salmista en este momento. Yo me lo merezco. Ellos no, porque son arrogantes, porque no sé cuánto. Pero cuando tú les estás teniendo envidia y estás queriendo vivir esa vida, estás siendo uno de ellos. Y estás pensando igual que ellos. En tu corazón estás siendo uno perfectamente como ellos, ¿no? Y no solo eso, más todavía, sino que está diciendo y clamando, y además podríamos... Hay salmos y palabras que a mí me gustaría ver el tono con que lo dicen, ¿no? Cuando se expresan, ¿no? Pero aquí yo creo que usa un tono en su oración de queja, y no solo una queja, sino una queja contra Dios. Porque está diciendo que esa situación es injusta. Y si el salmista tiene una relación con Dios y sabe quién es Dios y que Dios es soberano, está diciendo que Dios está siendo injusto. Porque esas personas que resulta que son como son y les va bien, y a mí no, en esa oración le está diciendo al Señor, Señor, esto no es justo. Esto no es justo, que esa gente esté como está, tenga lo que tiene y yo no. Esto como es. En el fondo, en su corazón, está contra Dios y diciéndole al Señor que es injusto. Es tremendo esto. Pues y lo fuerte de esto es la honestidad de Él. Que es lo bueno de la Biblia, ¿no? Que las personas que hablan, que nos escriben, pues son honestas. Es lo bueno, ¿no? Que lo podían haber ocultado, él se podía haber escondido, no, pero él está siendo honesto, ¿no? Y luego si seguimos un poquito más para adelante, en el 13, pues también es otro versículo de los que yo llamo que son cruciales, ¿no? de este salmo. Y aquí en el 13, él se expresa otra vez libremente, ¿no? Y honestamente, ¿no? Delante de Dios y delante ahora de nosotros. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En vano dice que ha limpiado su corazón. ¿Qué nos puede decir esto? No sé si nos podemos identificar también con esto. Yo tengo que confesar de nuevo que en etapas de mi vida pues también me he identificado con esto, ¿no? Porque dice, bueno, yo estoy llevando una vida justa, una vida piadosa, una vida que agrada a Dios, una vida que, con lo cual, y mira todas las penas que me han venido, que dice él aquí, que ha sido azotado todos los días, que bueno, pues un poco lo que en general vivimos todos, ¿no? Porque la vida es difícil y vivimos cosas difíciles, ¿no? Y él habla aquí que verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y claro, leyendo a algún comentarista que me gusta mucho, Timothy Keller, citando este salmo, habla de este texto y es tremendo, ¿no? Porque lo habría leído muchas veces, ¿no? Pero me abrió un poco más los ojos, ¿no? Sobre, por un lado, la honestidad de este salmista, pero por otro lado, lo que estaba diciendo aquí de fondo, ¿no? Dice Timothy Keller, esto desenmascara el corazón del salmista, así de claro, lo desenmascara. Él está siendo honesto, lo está diciendo en oración, al cielo abierto, se ha quedado escrito para nosotros, pero lo desenmascara, porque estaba diciendo que él estaba limpiando su corazón no por agradar a Dios, sino por los beneficios. Sí de claro, por los beneficios. Él está siendo justo, está conformándose su vida de una forma piadosa, está siendo bueno, entre comillas, como hablamos en nuestro argot, y sin embargo le ha venido todo lo que ha venido, lo que no le ha venido a todos estos, dice él. Y dice aquí Timothy Keller, desenmascara su corazón, dice, su obediencia no era para complacer a Dios, la obediencia que hasta aquí había tenido con Dios, sino más bien un medio para conseguir que Dios le complaciera a él. Esto es lo que dice este hombre, y es tremendo porque es cierto. Él estaba obedeciendo para que las cosas y Dios le bendijera. Por eso dice que en vano me he comportado como me he comportado, y en vano he lavado y hecho lo que he hecho bien porque me está yendo mal. Entonces,
¿qué conclusión saca? Y dice aquí Timothy Keller que este hombre, este salmista, estaba haciendo las cosas para que le fuera bien, no por honrar a Dios. Y dice, te serviré solo si ocurre X, y esa X es que nos vaya bien, está diciendo el salmista. Dice, entonces esa X es lo que ama, esa X, a esa bendición, lo que Dios te da por hacer el bien. Estás buscando ese bien. Por eso, dice, cuando ve que a estos malos les va bien y a él le va mal, en vano yo me he comportado como me he comportado y he limpiado mi corazón, en vano, claro, punto. Si la X esta está siendo mala, según lo que él le expresa, ya está. ¿Para qué vamos a hacer y para qué vamos a ser limpios, ¿no? ¿Y para qué vamos a ser delante de Dios honestos y vamos a limpiar nuestro corazón y vamos a andar como el Señor quiere? ¿Para qué? Si nos está yendo mal. Esto está diciendo el salmista y es tremendo. Entonces, si esa X le va bien, pues entonces fenomenal. Pero si esa X, en ese sentido, es lo que le va mal, pues dice que no es así. Entonces, cuando admite esto, empieza a aclarar su mente y empieza a liberarlo. Él hay un punto, y es un proceso, lo que yo decía de este salmo, donde es una especie de oración, y a lo largo de su vida, entiendo yo, y el Señor le va mostrando cosas, ¿no? Vemos que él es honesto, empieza a hablar de esta gente, y los pone verdes, pero por otro lado, se da cuenta de que su corazón no es lo que Dios le pide, porque el Señor nos pide que le sirvamos a Él y que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Esa es la ley, en ese sentido. Y Él lo sabía muy bien. Él aquí se descubre y dice que en vano ha limpiado su corazón, con lo cual estaba sirviéndose a Él y a las cosas que Dios le diera. Con lo cual, pues, un poco pensando en nosotros mismos, yo ya digo, honestamente, pues he pasado por estos dos puntos que llevo diciendo, he pasado por ellos, ¿no? Y Dios pues también me ha tenido que mostrar que qué es lo que buscaba, que a quién servía, que si buscaba las cosas que Él me daba o le buscaba a Él, ¿no? Y por otro lado, el primer punto, si me estaba fijando en los demás o estaba fijándome en la soberanía de Dios y estaba complaciéndome en la soberanía de Dios. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro, ¿y a ti qué ese? Tú sígueme. Porque Pedro está diciendo, bueno, y esto, y Juan, y el otro, y no sé cuánto, y esto, ¿qué pasa? Otros discípulos. Y el Señor Jesús le dijo, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Me quieres seguir? Tú sígueme, deja a los demás. Si yo quiero lo que quiera con ellos, ¿no? Pues estos dos puntos yo confieso que los he vivido, ¿no? Tanto el primero como el segundo. Y el Señor, a lo largo de nuestra vida, vivimos una vez y otra vez estas circunstancias. Y el Señor nos enseña. El Señor nos enseña dónde está nuestro corazón, qué lo buscamos, qué es lo que buscamos. Si miramos hacia los demás, si les tenemos envidia. Y si les tenemos envidia porque les criticamos, como Él los critica, los pone verdes. Aquí los pone verdes. Sin embargo, les tiene envidia, Él haría lo mismo. Y al final haría lo mismo, si no es por, como vamos a ver al final del Salmo, como Dios sale y le rescata, por así decirlo, si no estaría ahí haciendo lo mismo. Con lo cual, hermanos, pues en estos dos puntos, pues es para reflexionar muchas veces, ¿no? Cuando podemos hablar de alguien, cuando podemos quejarnos, cuando nos podemos quejar contra Dios, porque a alguien le está yendo bien y a mí no, si además estoy siendo mejor y más bueno, entre comillas, ¿no? O sea, es tremendo el Salmo, ¿no? Os invito a que lo leáis en casa, todo el Salmo, tranquilamente, porque a mí, no sé cuándo, qué año fue que lo leí, y a partir de ahí, pues, continuamente el Señor, por medio de Él, me ha ido hablando, ¿no? Y el siguiente versículo, y ya para dejarlo, porque no quería extenderme más, es el 17. También es crucial, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Él empieza a darse cuenta de la situación, de esa relación que tiene con Dios, de lo que Él expresa, de cómo abre su corazón. Por otro lado, Dios le va hablando también y le va mostrando en su corazón, ¿no? Y dice que
Si yo hablara como ellos, habla aquí en el 15, ¿no? No hace falta que lo leáis, empieza a hablar otra vez de ellos, dice que a la generación de tus hijos engañaría. Él empieza a darse cuenta lo malo que es eso, ¿no? Cuando pensé para saber esto, dice en una reflexión, cuando pensé para saber esto, toda esa situación, dice, fue duro trabajo para mí, y él empieza ya a reflexionar, ¿no? Y aquí, sobre todo, a partir de este versículo, que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Aquí otra buena traducción en nuestros tiempos sería, cuando entré en la presencia de Dios. Hasta que entrando en la presencia de Dios. Podríamos, digamos, parafrasearlo o contextuarlo, ¿no?, a nuestros tiempos, ¿no? Cuando entré en la presencia de Dios, y eso nos pasa, hermanos. Esta es la experiencia y es lo bonito de este salmista, ¿no? Que está viviendo todo lo que está viviendo, las luchas que está teniendo, las quejas que está teniendo contra esa gente y contra Dios, y está diciéndole a Dios lo injusto que Dios es, que mira cómo me tienes a mí y mira cómo tienes a esta gente. O sea que pues vemos la misericordia y la gracia de Dios a partir de aquí, ¿no? Hasta cuando entré en tu presencia, podemos decir. Cuando entré en tu presencia, dice, por un lado, comprendí el fin de ellos, ¿no? Y el Señor le muestra, ¿no?, que Dios es soberano y que lo conoce todo, y que les conoce a ellos y que le conoce a Él. Y no solo le muestra el fin de ellos, es lo tremendo de aquí, ¿no? Ahora lo vamos a ver leyendo los siguientes versículos. No solo le enseña el fin de ellos, sino que le enseña su fin también. Y le hace ver que Él, por medio de estas experiencias, que Él es igual que ellos. Por un lado, que es igual que ellos. Y que esa envidia que le corrompía, si no hubiera sido por el Señor y por su gracia, había acabado haciendo lo que ellos. De hecho, en su corazón ya estaba deseándolo, y en el deseo, como el Señor Jesús nos dice, ya estás haciendo lo que ellos, en el sentido. Y el Señor le lleva ahí, dice que le muestra el fin de ellos, y parece como que Él se alivia, por otro lado. Pero el Señor ahí le muestra más cosas. No solo le muestra su fin, el fin de ellos, sino su fin. En estos momentos, para, digamos, acondicionarlo a nosotros, podemos ver y escuchar muchas veces al Señor diciéndonos, ahora veremos si tú me sirves a mí por amor o me sirves a mí como ellos, supuestamente, me estás diciendo tú, por las cosas que le doy, ¿no? Es una aplicación nuestra, ¿no?, que nos tenemos que parar y reflexionar. ¿Por qué servimos al Señor? Si por sus cosas, si por amor a Él. Pues ahí en el 17, el Señor en su presencia no solo le revela su fin, sino el suyo. Y en su presencia no solo le revela eso, sino que le revela su voluntad, lo que a continuación ahora vamos a leer. Y le revela quién es Dios y lo que le ama, ¿no? En su presencia, ahí es donde descansa y se siente seguro en su presencia. Cuando estaba fuera, como aquí nos dice, del santuario, de su presencia, pues estaba con envidias, estaba arrogante como ellos, estaba juzgando a Dios, estaba juzgando al mundo y a Dios, cuando no estaba en su presencia. Pero cuando entra en su presencia, ahí tiene paz. Ahí el Señor le revela que Él es soberano, que Dios es soberano, y que claro que tiene cuidado de esos y de Él, y claro que sabe quién son esos y quién es Él, y que Él no es mejor que ellos. Y la diferencia de ellos es que Él tiene la gracia, que Dios le ha dado la gracia a Él. Estar en la presencia de Dios es el principio del fin de la envidia. Cuando entras en la presencia de Dios, cuando entras a vivir con el Señor, con su palabra, a refugiarte en su palabra, dice que es el fin de la envidia, del resentimiento, porque de fondo está resentido contra Dios y contra los demás, por esa situación que está viviendo Él. Donde nuestros ojos ciegos empiezan a ver. Y aquí el Señor Jesús, a nosotros, a Él también le cambiaría, pero a nosotros como que va un paso más. El Señor Jesús, cuando veía situaciones difíciles de estas, cuando ellos les ponían, los discípulos y la gente les ponía situaciones difíciles de estas, donde había injusticias tan grandes,
el Señor Jesús le decía, ¿oíste que fue dicho? Ahí le lleva. Ahí le llevó el Señor Jesús a sus discípulos. Porque claro, al Señor Jesús le estaban diciendo continuamente, pues, esta gente, este tipo de gente. Y ahí el Señor Jesús no solo le muestra, como aquí el Señor le mostró al salmista, que de esos me ocupo yo. Esos, no te preocupes, yo soy soberano, sé quién son. Pero el Señor Jesús a nosotros, como lo dijo a sus discípulos, nos dice algo más, va un paso más para allá. Y nos dice eso, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. ¿No? Empieza a cambiarle la mente. Empieza a cambiarle la mente. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, y sería bonito leerlo, lo que pasa que no quiero extraerme más, pero donde lo dice en Mateo, creo que es 23, y empieza a decirle, no solo eso, sino que a tus enemigos, que los ames. Al que te quiera hacer ir contigo una milla, ves con él 2. Y empieza a cambiar esa mentalidad. ¿Os dais cuenta? Ya no solo que aquí el Señor al salmista les enseña el fin de ellos, ¿no? Y él parece que se queda contento y dice unas palabras como tremendas, que me gustaría leerlas. En el 21 se expresa de esta forma, cuando empieza a ver, ¿no?, que el Señor está con él y que le está cogiendo con su gracia. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Cómo se estaba sintiendo el salmista? Porque el Señor le estaba revelando todo eso. El Señor no solo le estaba revelando qué iba a hacer con ellos, en el sentido que eso era, Él era soberano, sino lo que estaba haciendo con él. Y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Y luego ya la expresión tremenda que dice, era como una bestia delante de ti. Él llega a darse cuenta, el salmista, que era como una bestia delante del Señor. A ese punto el Señor le lleva. Y a ese punto el Señor muchas veces nos tiene que llevar a nosotros a lo largo de nuestra vida. Porque cuando estamos poniendo nuestra mira en los demás, en lo bien que les va, en las cosas que hacen y lo mal que me va a mí, vuelvo a repetirlo, estamos juzgando a Dios, que es soberano. Y estamos juzgando a Dios y no teniendo en cuenta que Dios es soberano con nuestras vidas. Y no teniendo en cuenta que Dios es un Dios bueno, que lo ha prometido y que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando entramos en ese punto, Dios nos tiene que llevar a mostrarnos nuestro corazón. Y cuando empezamos a ver lo que hay en nuestro corazón realmente, es cuando, como dice aquí Timothy Keller, dice, ahí se le abre la mente a este hombre. Cuando empieza a ver este hombre su realidad, que no es mucho mejor que la de los que él está criticando, ahí Dios puede seguir trabajando con él. Porque ahí viene después el arrepentimiento, el reconocer, el decir, Señor, si estoy aquí es por tu gracia, no por mis buenas obras, ni por lo bien que yo he limpiado mi corazón. No. Tú irías a hacer como ellos. Con tu envidia te corrompería y al final harías lo que ellos. Y es por mi gracia, le dice el Señor, ¿no?, en esa visión, ¿no? Y lo bonito del final es que al final reconoce el salmista, y cuando dice que era como una bestia, ¿no?, delante de ti, el Señor no solo se queda ahí, sino que le muestra quién Él es, quién es el Señor, que es un Dios bueno y lleno de gracia, ¿no? Y acaba confesando estas palabras tan bonitas, ¿no? Con todo yo siempre estuve contigo. Y esto lo vuelvo a cambiar y a versionar, porque aquí parece como que Él fue el que estuvo con el Señor. No, con todo, Señor, tú siempre estuviste conmigo. Con todo esto, con todo lo que en su vida había vivido, con todas sus quejas, con todas sus arrogancias, con todas sus críticas, con todos sus juicios hacia los demás y hacia Dios, aquí el Señor le muestra que siempre había estado con Él. Esto es lo tremendo. Con todo, tú, Señor, siempre estuviste conmigo. Eso es la realidad de un hijo de Dios. Que somos salvos por gracia, no somos salvos por nuestras obras. Y Dios tiene que ir transformándonos poco a poco. Eso es lo tremendo. Y Dios no se aparta de nosotros. Y meteremos la pata y pecaremos y enjuiciaremos a nuestros hermanos. Y el Señor nos tratará, porque el Señor nos llevará a puntos donde veamos nuestro corazón. Y nos diga, ¿no ves? ¿No ves? A ese que estabas enjuiciando no eres mejor que él.
Lo único que te diferencia de ese que enjuicias a ti es mi gracia. Es mi gracia. Y eso es lo que nos enseña luego a andar en humildad y en reconocimiento de que no somos más que los demás. Y eso es lo tremendo, ¿no? Con todo, yo siempre estuve contigo. Tú, Señor, siempre estuviste conmigo. Y no solo le muestra eso, sino que le muestra en su vida, que dice que le tomó de su mano derecha. Fijaos qué bonito. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. En todo este tiempo, en toda nuestra vida, el Señor nos le guía a Él y nos está guiando según su consejo, según su consejo. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor gente que, entre comillas, parece que le va bien y que vive la vida que les da la gana y no sé cuánto, por favor, el Señor nos está guiando según su consejo. Le dije aquí al salmista y nos lo dicen esta mañana a nosotros, por medio de su palabra. Y no solo eso, dice luego, y después el Señor se lo hizo ver, me recibirás en gloria. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Esta vida que le ha llevado el Señor al punto de reconocer que es como todos los demás, por la gracia de Dios, porque le ha salvado, porque murió en una cruz por Él. Dice que al final nos va a recibir, le va a recibir a Él en gloria y nos va a recibir a nosotros en gloria. Eso es lo tremendo, ¿no? Que no nos quedamos en una condena, no nos quedamos en nuestra situación cuando Dios o las circunstancias nos hacen ver nuestro corazón. Hay momentos, circunstancias que salen unas expresiones de nosotros que hasta nos asustamos cuando las vemos. O bien que el Señor nos la muestre, el Señor nos dice que no nos condena. Yo no te condeno. Dice, es más, te he tomado de la mano derecha y te he guiado según mis consejos, dice el Señor al salmista. Y a nosotros en esta mañana, el Señor nos guía según su consejo y según lo que Él estableció para nosotros desde antes de la fundación del mundo. No es por nuestros méritos, hermanos, ni por muy bien que nos comportemos, sino por su pura gracia, ¿no? Y luego esa expresión de agradecimiento, que es una expresión de agradecimiento que tendría que ser de todos nosotros, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Llega a confesar eso. Me emociono, perdonadme. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Llega al punto el salmista de decir, Señor, si no es por ti, estaría perdidos como a esos que yo he criticado. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Le lleva al salmista a ese punto, a decir, Señor, solo te deseo a ti. Ese es el trato que Dios tiene con nosotros a lo largo de nuestra vida. Dios no se olvida de nosotros, Dios no se olvida de nuestras circunstancias, va tratando con nosotros. Eso es su promesa en su palabra continuamente, va tratando con nosotros, pero con un trato de amor tremendo, donde a veces nosotros miraríamos al cielo y esperaríamos un garrotazo, ¿no? Según nuestros términos, según nuestra forma de ver la vida. Dios nos responde con su gracia. Y así nos trata y así nos transforma con su gracia continua, con su gracia continua. Eso sí, nos hace ver quién somos. Cuando a lo mejor nos atrevemos a criticar a algún hermano o a alguno de la calle y decir, es que... Y el Señor nos hace ver, tú eres igual. Y tú habrías hecho las mismas cosas si no es por mi gracia y por mi amor y porque yo te estoy transformando. Con lo cual, deja de criticar, deja de envidiar a los demás. Y le lleva al punto de decir, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti le llega a decir eso, nada deseo en la tierra. Con lo cual, aquí acabo, y este tiene que ser un deseo de nosotros, ¿no? Que no nos fijemos en lo de fuera, que no nos conformemos al mundo, sino que el Señor sea lo que deseamos en esta tierra, nada más y nada mayor, nada más y nada menos, ¿no? Y confesar con nuestra boca, confesar con nuestro corazón, abriendo nuestro corazón en honestidad delante de Dios, porque todos lo tenemos que hacer en soledad, en nuestra honestidad, en integridad. Señor, ¿a quién tengo yo los cielos si no solo es a ti? Tú me estás mostrando mi corazón, no puedo esconderme de ti, pero lo maravilloso de ti, Señor, es tu gracia. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a hacer una oración.